comenzar. Vamos a cubrir lo más que podamos cubrir con el tiempo que tenemos. Let's begin and get as far in this chapter as we can with the time that we have. Gloria a Dios. Vemos el mapa ahí arriba. We see this map right here. Amén. Este es el mapa que concierne el capítulo 19 de los Hechos. This is a map that we see spoken about in Acts chapter 19. Trata con el viaje de Pablo que Pablo hizo. It deals with the trip that Paul made. Amén. En el capítulo 19 in chapter 19. podemos ver que aquí está Éfeso, donde ven el cursor circulando. We see here the city of Ephesus. Éfeso es una ciudad muy central, se puede llegar de ella de todos lugares. Ephesus is a very centered city where you can arrive to this city through different locations. Amén. Tiene acceso, tiene playa, tiene costa. You got an access to a coast and a beach. Y es muy conveniente para una ciudad para el comercio. And it's very convenient for a merchant city. Tiene buena bahía para barcos. It has a great port for boats, ships. Y está al alcance de toda Grecia. Todo esto es Grecia, todas estas ciudades. Aquí vemos Corinto. And it's within reach of all of Greece and all the cities that Aquí vemos are in Atenas. Greece. We see Athens. Amén. Y acá más arriba está Tesalónica. You see Thessalonica up in the north. Y vemos a Berea. You see Berea. Donde estaban los nobles que les gustaba buscar y estudiar en la palabra de Dios lo que decía Pablo. Where we find the people that love to study the Word of God and search Scripture to make sure what Paul was saying was accurate. Amén. Así que aquí en medio de todas estas ciudades está Éfeso. So in the midst of all these cities, Ephesus is at the center of it all. Amén. Y muchos caminos se dirigían hacia Éfeso. And so you had many highways going towards Ephesus. Okay. Éfeso era una ciudad muy central. Ephesus was a city that was very centered. Una ciudad grande. It was a big city. Porque podía hacer comercio y tener contacto y comunicación con todas las demás ciudades alrededor. Because you had a lot of commerce going through this city, and then you could connect to different cities around it. Amen. Vemos que Pablo We see that Paul decide regresar a Éfeso. We see Paul decides to return to Ephesus. Vemos que Pablo los primeros versículos vemos que Pablo envía ayuda hacia Macedonia. So we see that Paul sends for help when he's going to Macedonia. Y él mismo entra por las regiones superiores, dice la palabra de Dios. So the Word of God tells us that he goes through the northern side de Asia Menor, of Minor Asia. Asia Minor. Amén. Y al pasar por esas regiones se dirige a Éfeso. And when he's going through this region, he passes through Ephesus. Y vemos en la palabra de Dios, nos dice muy claramente que era alrededor del tiempo que Apolo estaba en Corinto. So the scripture lets us know that this is approximately the same time where Apollos was in Corinth. Amén. ¿Se acuerdan quién era Apolo? Do you remember who Apollos was? ¿Alguien se acuerda de quién era Apolo? Does anyone remember who Apollos was? One of Paul's students. ¿Ah? One of Paul's students. El hermano dijo que era uno de los estudiantes de Pablo. Brother said he was one of the students under Paul. Amén. ¿Está en lo correcto? ¿Que alguien lo puede avalar? Anybody agree with brother? Sí, no, tal vez. Yes, no, maybe. ¿Alguien se acuerda? Anybody remember? Hablamos de un tal. We spoke about this man. Amén. Hablamos de Apolos. We spoke about Apollos. ¿Quién se acuerda de Apolo? Lo tocamos al mero último de la lección. We spoke about it at the very end of our last session. ¿Será que alguien ya se estaba durmiendo para ese entonces? Somebody was falling asleep during that last portion. ¿Ah? A ver, tenemos la lección. A ver, ¿qué podemos leer? What can y'all read on the screen? Bueno, los que hablan en español lo van a poder ver Those claramente. that speak in Spanish will be able to read. ¿Qué pregunta le hace Pablo a los discípulos? What question does Paul make to the disciples?
Vemos que Apolo está en Corintios, ¿verdad? We see Apollos was in Corinth. ¿De quién era discípulo Apolo? Who was Apollos' disciple? ¿De quién era Apolo discípulo? Who was ¿Quién era el maestro de who Apolo? was the teacher to Apollos? Dígalo en el micrófono, hermano, para En que el todos lo micrófono. oigan. Juan el Bautista. Correcto. John the Baptist. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso, Señor? How many can praise God? Apolo era un estudiante de Juan el Bautista. So Apollos was a student of John the Baptist. Eso lo vimos hacia el final del capítulo, ¿qué era? Capítulo 18, ¿verdad? So we see this at the end of chapter 18 of Acts. Amén. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Juan? And what was John doing? Digo, perdón, ¿qué es lo que estaba haciendo Apolo? My bad. What was Apollos doing? ¿Nadie se acuerda? Anybody remember? ¿Qué fue lo que Juan el Bautista le enseñó a Apolos? What did John the Baptist teach Apollos? ¿Qué es lo que estaba predicando Juan el Bautista? What was John the Baptist preaching? Amén. Say it in the microphone, brother, so that everybody can hear it. Dilo en Make the pathway of the Lord straight, preaching repentance. Repentance. The Lord predicando arrepentimiento. is now at hand. Time of God, time of Okay, to believe in the one. salvation is here. Okay, muy bien. El arrepentimiento. The repentance. Juan estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, So John was preaching a message of repentance, pero no tan solo arrepentimiento. but not just repentance. Él decía que debíamos de creer en el que vendría después de él. But he was also preaching that we should believe on the one that was coming after him. Bueno, podemos ver que los discípulos de Juan entendieron la primera parte muy bien, So we see the disciples of John understood the first portion very well porque estaban predicando arrepentimiento. because they were preaching repentance. Amén. Ellos estaban diciendo regresa, They were saying return porque es lo que arrepentimiento significa. because that was repentance signifies. Amén. Estamos hablando de un pueblo, So we're speaking about a people amén, que tiene una forma de hablar. that has a way of speaking. Amén. Y estas formas de hablar, And these ways that they speak, estas frases y estos conceptos, these phrases and concepts they use, los podemos llamar hebraísmos. we could call them Hebrewisms. Amén. En otras palabras, ellos pensaban de una forma hebrea. So in other words, they thought on a very Hebrew level. Ya way of habíamos thinking. hablado de eso, ¿verdad? And we've already spoken of this. Que hay ciertas palabras, That there's certain words, hay ciertas there's frases. certain phrases, Amén. Como así como los mexicanos tienen ciertas frases just as we Mexicans have certain phrases que otras personas de otras nacionalidades no entienden, that other people from other nations don't que understand. se les tiene que explicar. And we have to explain to them. Amén. Amen. Porque si le dices a un argentino que quieres un taco, So if you tell an Argentinian you want a taco, un argentino entiende que quieres un problema. an Argentinian might think that you want a problem with them. Porque para ellos un taco Because for them a taco es estar en una situación apretada, is to be in a situation that's very uncomfortable. una situación, unas circunstancias de depresión. A circumstance when they're under pressure. Amén. Cuando no todo está yendo como debe de ir That when something's not going as it should be going, y estás teniendo un mal tiempo, and you're going through a very difficult time. a eso le llaman un taco. And that's what they call a taco. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? How many can understand what I'm saying? Bueno, pues muchos no entendemos lo que significa arrepentimiento. So many of us don't really understand what repentance means. Pensamos lo que es y es tomar acción. And we believe that is something to do with taking action. Y es tomar acción. And it does Sí. take action. Pero la palabra que se usa en hebreo es una palabra que indica regreso. But in Hebrew, the word really means to return. En otras palabras, como cuando vas en el freeway y entiendes que vas en la dirección equivocada. It's like when you're on the freeway and you understand that you're going on the wrong direction. No que vas manejando en los carriles equivocados, Not that you're in driving on the wrong lane, sino que vas en la dirección equivocada. but that you're going in the wrong direction. En otras palabras, que sabes que tienes que ir al 45 sur, pero estás yendo al 45 norte. In other words, you know that you're supposed to be going 45 south, but you're going north. Y lo que tienes que hacer And what you need to do, es salirte
you got to go out. te bajas en la West You get off on West Road y te metes al U-turn and you take the U-turn y te vas en dirección sur. and you go in the direction of south. Eso es literalmente lo que significa arrepentimiento para That's un literally hebreo. what repentance means. Que la dirección que estabas tomando, That direction that you're going in, las acciones que estabas tomando, the actions you were taking, la forma de pensar que estabas the teniendo, way, your mindset that you were thinking, la actitud que has estado tomando, the attitude that you've been carrying, tienes que dar una vuelta en U. you have to take a U-turn. Tienes que dejar de pensar de esa forma. You got to stop thinking like in Tienes this que way. dejar de tener esa actitud. You got to stop having that attitude, Tienes que dejar de tener ese estilo de vida. that lifestyle. Tienes que dejar de hacer las acciones que estás haciendo. You have to leave the actions that you're doing behind, Tienes que dejar los hábitos que has desarrollado. the habits that you have. Y en este caso la gente tenía el hábito And in this case, the people had this habit de olvidarse de los mandamientos de Dios, of forgetting the commandments of God de ser negligentes and to be negligent de la palabra, de las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas. of the instruction that God has for our lives, Comenzando con los que llamamos 10 mandamientos, entre comillas, beginning with the 10 commandments o las 10 palabras. or the 10 words. Amén, porque así es como lo conocen el pueblo de Dios, lo conoce como las 10 palabras. Because the people of God understand it as the 10 words. Que yo soy el Señor tu Dios, que no tendrás ningún de otro Dios frente That I a am mí. the Lord your God, and you shall not have no other God before me. Amén. ¿Cuál es el segundo? What is the second? La tercera, el tercero. ¿Cuál es Or la the tercera third. palabra? ¿Ah? ¿Cuál es la cuarta? What is the fourth? Amén. El quinto, el The sexto, fifth, the todos los sixth. 10 mandamientos. All the 10 commandments. Amén. Y todas las demás instrucciones, y todas las demás instrucciones And all the rest of the instructions que nos ayudan a poder cumplir con esos 10 mandamientos. that help us to fulfill those commandments. Amén. Amen. ¿Verdad que sí? Right? El número 4 es que Number 4 is, en ciertas tradiciones dice que el cuarto es santificarás las fiestas, the fourth one in some version says, you shall sanctify the feast. pero no es lo que dice But that's not what it says en original. in the original. Amén. Originalmente dice, In the original it says, guardarás el día you shall keep sábado y lo mantendrás santo. the Sabbath and you shall keep it holy. Amén. Podríamos entrar en detalle acerca de cómo se hace eso, We can go into details on how to do this, pero no lo vamos a hacer hoy. but we will not do that today. Pero sí era uno de los mandamientos. But it was one of the 10 commandments. No matarás, You shall not kill. no hurtarás, You shall not commit adultery. no hurtarás, no robarás, You shall not steal. no cometerás adulterio. You shall not commit adultery. Amén. No desearás la propiedad, la casa, la esposa, You shall not los desire- sirvientes You shall not desire your wife, the house of your neighbor. de tu vecino. Amén. ¿Verdad que sí? Right? No tomarás el nombre del Señor en vano. You shall not take the name of the Lord in vain. Amén. Amen. Amén. Bueno, en la palabra de Dios nos instruye cómo es que debemos de cumplir esos mandamientos. The Word of God instructs us how to fulfill the 10 commandments. Amén. Amen. Una forma más específica. In a very specific way. Amén. Y es lo que Juan estaba diciendo al pueblo. And that's what John was talking to the people about. Regresa a la palabra de Dios. Return to the Word of God. Amén. Amen. Ahora, Dios nos dice, el Señor nos dice, sí, tienes que hacer eso. And the Lord tells us, yes, you have to do these things. Pero Juan mismo dijo, y crean en aquel que viene después de mí. And John said, believe on him that comes after me. Así que vamos al capítulo 19 y vemos ciertos discípulos. So we reach chapter 19 of Acts and we see certain disciples. Amén. Vemos que estos ciertos discípulos en el versículo 2, And we see, Pablo empieza a hablar con ellos. and we see in this chapter that Paul begins to speak to these disciples. Amén. Amen. Y Pablo están hablando y Pablo para y les pregunta, ¿en qué And Paul asked them, in qué nombre has sido bautizado? what name have you been baptized in? Pero primero de eso les pregunta, ¿qué les dice? Les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? But the first question he asks is, have you received the Holy Spirit when you believed? Amén. Pablo pensaba que estos discípulos eran
creyentes en Jesús, en el Mesías. Paul knew that these disciples, well, Paul believed that these disciples were believers in the Messiah. the Es lo Lord que él Jesus. pensó. That's what he thought. Pero les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? But he asked him, did you receive the Holy Spirit when you believed? Porque veo que ya crees en arrepentimiento, Because I see that you believed in repentance. ¿ok? Ya regresaron a darle la importancia a la palabra de Dios. You have returned to give importance to the Word of God. Amén. A cómo guardar los 10 mandamientos How to keep the 10 Commandments y todos los demás and all the rest. que nos enseñan en maneras específicas cómo guardar esos 10 How mandamientos. Scripture teaches how to be specific in keeping these commandments. Amén. Amen. Eso ya lo entienden. They already understood this. ¿Cuántos de nosotros entendemos eso? How many of us understand this? Amén. Still getting there. Gloria a Dios. Algunos no entendemos, tenemos que llegar ahí. Amén. Gloria a Dios. Así que Pablo, mira que ya tienen eso. So Paul sees that they already have this. Amén. Así como Apolos lo tenía. Just as Apollos had this. Ellos entendían, hay que regresar a la palabra de They Dios. understood we need to return to the Word of God. Pero él les pregunta porque cuando recibes al Señor Jesucristo, And he asked them, when you receive the Lord Jesus, tienes que recibir el Espíritu Santo. you have to receive the Holy Spirit. Amén. Así que él les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? So he asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Y estos le dijeron, ¿qué le dijeron? And what did they say to him? Alguien. Anybody? Lo acaban de leer. We just read it. Lo acabaste de leer. Alguien que, We just read it. Anybody want to answer? algún valiente o alguna valiente. Any brave person out there? Lo acabamos de leer. We just read it. En la porción de versículo 2 o 3 parece que es. And it's in verse 2 or 3. Amén. ¿Alguien? Or it's in verse 2. Didn't they say they never heard of the Holy Spirit? ¿Ah? Didn't they say they never heard of the Holy Spirit? Is he right? ¿Es cierto lo que dice la palabra de Dios? ¿Está correcto en lo que dice el ¿Alguien que nos hermano? ayude con la palabra de Dios? Anybody with the Word of God can help us? A ver. Thank you, brother. Gracias, hermano. Ni siquiera oyeron que había Espíritu Santo. We have not even heard that there is a Holy Spirit. Amén. Así que con esa pregunta, With that question, Pablo entiende que tiene que tomar un paso atrás Paul understands he has to take a step backwards y preguntarles. and ask them, Ok, espera. wait, hold on. Entonces, cuando creíste, So, let me get this right. When you believed, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? in what baptism were you baptized in? Y ahí es donde se dio cuenta And that's when he understood que fueron bautizados en el bautismo de Juan that he was baptized in the baptism of John. y que ellos habían entendido que es un bautismo de arrepentimiento And they understood this baptism was a baptism of repentance. y estaban haciendo lo correcto, And they were doing what was right. porque estaban haciendo lo que aún los discípulos de nuestro Señor, como nosotros, Because they were doing what the disciples of the Lord Jesus, as we did, as ourselves, estaban haciendo. what they were doing. Regresar a la palabra de Dios Returning to the Word of God. para verdaderamente entender la palabra de Dios, To really understand the Scripture. para poder practicar la palabra de Dios, To be able to practice the Word of God. como nuestro maestro la practicaba. As our teacher practiced it. ¿Cuál es nuestro maestro? Who is our teacher? ¿Cómo se llama? What's his name? A ver, solamente 2 o 3 están, Only están, two people are están answering this confiados en eso. question and confident in this A answer. ver, ¿quién es nuestro maestro? Who is our teacher? Gloria a Dios. Jesus. Praise God. Jesús. The Lord Jesus. En griego es Jesús. In Greek is, or in Hebrew is Yeshua. En griego es Jesús. Amén. He estado viendo el texto griego I was looking at the Greek text. y dice Jesús, It says Jesus. porque así es como los griegos pueden pronunciarlo, Because that's how the Greeks can pronounce de it. acuerdo a sus reglas fonéticas de su lenguaje. According to their language. Amén. En hebreo, ¿cómo se dice en hebreo? In Hebrew, how do we say it? ¿Alguien? ¿Ya se les olvidó la canción? ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción? A ver cómo va la canción. ¿Quién la va a cantar? Mi amado es ¿qué? Mi amado es, no lo va a cantar yo. Mi amado es ¿qué? My Más beloved precioso is que- who? Ah,
Thank you, brother. Gracias, hermano. Say it. There you go. Yeshua o Yahshua, amén. Yeshua. Todo apunta al mismo nombre, al mismo significado. Everything's pointing to the same name, the same significance. Amén. Algunos dicen, no, se dice Yeshua. No, Otros some dicen, say it's Yeshua. otros dicen, no, es Yahshua. Some say Yahshua. Nosotros decimos sí. We're in the same spirit. Nosotros decimos sí. We say yes. Amén. Esa persona. That person. Amén. Gloria a Dios. Praise ¿Cuántos God. pueden dar un aplauso al Señor? How many can give a hand to the Lord? Así que vemos que los discípulos de Juan el Bautista So we see the disciples of John the Baptist. se les dice They tell them que que Juan también les dijo que creyeran en aquel que vendría después de él. that as John told them that they should believe in him that came after him. Así que ellos creyeron So they believed que el que venía después era nuestro Señor, nuestro Mesías. that the one that came after him was our Messiah and our Lord. Amén. Y entonces son bautizados en el nombre del Señor. And so they were baptized in the name of the Lord Jesus. Amén. Pablo impone manos sobre ellos Paul lays hands on them y ellos reciben el Espíritu Santo and they receive the Holy Spirit. y empiezan a profetizar. And they begin to prophesy. Empiezan a hablar en lenguas y a profetizar en lenguas. They begin to speak in tongues and prophesy. Amén. Hay una diferencia entre hablar en lenguas, There's a difference between speaking in tongues amén, y profetizar en lenguas. and prophesying in tongues. Amén. Cuando uno habla en lenguas, When one speaks in tongues, amén, uno se edifica, uno está en contacto con el Espíritu Santo de Dios. your connection with the Holy Spirit and edifying. Uno se edifica You're edifying yourself individualmente. as an individual. Pero cuando se profetiza, But when you prophesy, especialmente cuando se profetiza en lenguas, especially when we prophesy in tongues, alguien empieza a hablar en lenguas, someone begins to speak in tongues. pero hay otra persona que el Señor le da el entendimiento de lo que se está diciendo en lenguas. But then God gives someone else the understanding of what is being spoken in tongues. Amén. Y se traduce And we translate al lenguaje que todos podemos entender en la congregación. to the language that we all can understand in the congregation, Amén. Para entender lo que Dios está diciendo to be able to understand what the Lord is trying to tell us en ese momento profético. in that prophetic moment. La otra forma de profecía The other form of prophesying que viene en ese momento instantáneo that comes in that instant moment es profecía que el Señor te da y uno lo puede decir en el lenguaje que toda la congregación puede entender. is one that God gives you and one that you can speak to the congregation. Y todos la entienden a la vez. And everybody understands that. Porque es el lenguaje que todos entienden Because it's the language that everyone understands en la congregación. in that congregation. Amén. Amen. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amen. You can say praise God. Vemos también en ese pasaje que eran como 12 discípulos de Juan. So in this portion, we see that it was about 12 disciples of John. Y es notable, es necesario recalcar el número 12. And it's necessary for us to understand that there was 12 disciples. Porque los números, cuando hablamos de números en la palabra de Dios, no son coincidencias. Because when we speak about numbers in the Word of God, it's not by coincidence. Dios no permite que las cosas pasen por coincidencia. God doesn't just allow things to happen by chance. La palabra coincidencia no es una palabra bíblica. In our language of the Bible, the word coincidence is not a word. No es palabra bíblica. It's not a biblical word. Amén. Dice que eran como 12 discípulos. So it says it was about 12 disciples. El número 12 simboliza gobierno u orden divino. So the number 12 symbolizes government or order, divine order. Amén. Es algo que es orquestado y que el gobierno de Dios, la autoridad de Dios está manifestándose. It illustrates that the authority of God is being manifested. En otras palabras, es un evento divino. So in other words, it's an event that's divine. Es algo que el Señor está orquestando. It's something that the Lord is orchestrating. Y es algo que el Señor está estableciendo. And it's something that God is establishing. Está estableciendo el Señor un orden. God is establishing an order. Así como el Señor está queriendo establecer el mismo orden en nuestros días. Just as God is trying to establish the same order in our days. Amén. Y vemos que Pablo entra a la sinagoga de Éfeso. So we see Paul going into the synagogue that's in Ephesus. Amén. Él entra a la sinagoga And he enters there. porque en ese entonces la iglesia se congregaba donde?
Because in those times, where was the church congregating? La iglesia se congregaba en las sinagogas, They were congregating at the synagogues. porque muchos de ellos eran judíos. Because most of them were Jews. E inclusive los que creyeron que los que eran griegos también iban ahí. Even those that were Greeks were also congregating in these places. Porque de qué forma uno podría arrepentirse, Because how can someone repent, pero no estar donde se puede oír la palabra de Dios but they can't be where you hear the word of God? para poder entenderla So you could be able to understand y it. puedes manifestar con tus acciones ese arrepentimiento? So that with your actions you could show that true repentance. Porque verdadero arrepentimiento Because the true repentance, lo muestras con qué? what do you show it with? Solamente con tus palabras. Only with your words. Cuando uno dice yo creo en el Señor Jesucristo, When we say, I believe in the Lord Jesus. ¿Mm? Yo creo en el Señor Jesucristo, I believe in the Lord Jesus. ¿verdad? Creo que mis pecados han sido borrados. I believe my sins have been forgiven. Yo declaro al Señor, a Jesús como mi único Salvador I declare the Lord Jesus as my one and true Savior. y ya. And that's it. No, No, that's not it. se tiene que tomar acción. We have to take action. Pero ¿qué acción se puede tomar? But what action can we take? ¿Qué acciones debemos de tomar? What action should we take? ¿Cómo sabremos qué es lo que debemos de hacer? How do we know what we should be doing? Por eso el arrepentimiento es un regreso a la palabra de Dios. That's why true repentance is a returning to the Word of God Y creer en el que vendría después de Juan, and believing on Him that was coming after John. que es nuestro Señor, That is our nuestro Lord, Mesías Jesús. our Messiah, the Lord Jesus. Amén. Amen. Así que iban a la sinagoga para poder entender la palabra de Dios. So they were going to the synagogues to be able to understand the Word of God. ¿Se acuerdan en el capítulo 15, versículo 21? So do you remember in Acts chapter 15, verse 21, Cuando Santiago dijo en el concilio de Jerusalén, that when James was in the gathering at Jerusalem, que estaba Santiago en Jerusalén en el concilio, that James was in the council in Jerusalem, el versículo 21 dice verse 21 says, que los discípulos tendrán en toda esquina tendrán alguien que enseñe la ley de Moisés. that the disciples have in every corner someone that will be teaching the law of Moses, or the Amén. Torah, Todos los sábados dice. every Saturday. ¿Mm? Él estaba insinuando que todos los que creyeran en nuestro Señor Jesucristo What he was telling them, everybody that believed in our Lord Jesus, podría entrar en la sinagoga los sábados, that they were able to enter on the Saturday amén, y aprender la palabra de Dios. and learn the Word of God. Amén. Amen. No lo inventa uno, It is, no lo puede inventar uno. we can't invent this. Está en la palabra de Dios. It's in the Word of God. Amén. Amen. Así que por eso entran. So Y pasa 3 meses en la sinagoga. So 3 months go by that he's going into the synagogue. Y entra a la sinagoga a predicar con denuedo. And he goes into the synagogue to preach boldly, Amén. Con denuedo, con poder del Espíritu Santo. boldly with the power of God. Ahora vemos que los versículos en ciertas versiones dice, la Reina Valera dice que él estaba discutiendo. That we see in certain versions that he was discussing Amén. Discutiendo y persuadiendo. and persuading. Pero en verdad él no estaba discutiendo con nadie. But in reality, he wasn't discussing with anybody. Yo sé que aún entre familia a veces nos ponemos a discutir. I know within family we begin to discuss. Amén. Pero en español discutir significa algo más fuerte. But in Spanish, the word discussing means something a lot more stronger. No nomás de estar hablando, platicando, It's not just talking or speaking, sino es que estar básicamente debatiendo uno con el otro. but basically it's debating one another. Por lo menos en el lenguaje moderno. Well, in our modern language at least. Amén. Pero en verdad, la palabra original, But in the original context, la palabra en griego dice dialegómenos. the Greek word is that. Dialegómenos. ¿Dónde están los griegos? Where are the Greeks at? Dialegómenos. De ahí tenemos la palabra diálogo nosotros. There we have the word Diálogo. dialogue. La palabra diálogo viene de ahí. The word dialogue comes from it. Amén. ¿Dónde están los? El eniki. Gloria a Dios. Amén. De ahí viene la palabra diálogo.
There's where we get the word. Y se oye más pasivo, ¿verdad? And this word sounds a little bit more passive. O con más paz, With pacífico. With a little bit more peace, a little bit more passive. Amén. Porque el verdad estaba dialogando. Because they were dialoguing. Estaban teniendo un diálogo. They were dialoguing. No estaban teniendo una discusión caliente. They weren't having a heated discussion. Estaban teniendo un diálogo. They were dialoguing. Estaban razonando. They were reasoning with each other. Y él los estaba persuadiendo And he was persuading them con la palabra de Dios. with the word of God. Con la misma palabra de Dios. With the same word of God. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, In John 17:17, the Lord cuando said, estaba orando, when he was praying, dijo, tu palabra es verdad. your word is truth, ¿Verdad que sí? right? Amén. Así que ellos estaban en la palabra de Dios. So they were in the word of God. Por 3 meses estuvo haciendo lo mismo. For 3 months, he was doing the same thing. Y muchos judíos creyeron, And many Jews believed. pero vemos también que algunos But we also see that some se of them, endurecen y no creen. they became stubborn and didn't believe. Y empiezan a maldecir el camino ante la congregación, ante la sinagoga. And they started to speak evil of the way before the congregation. Ahora, ¿qué es el camino? And now, what is the way? ¿A qué se refiere esa frase, el What does the camino? way make reference to? Porque dice que los que no creyeron empezaron a maldecir el camino. Because it says that those that didn't believe begin to speak evil of the way. Amén. El camino The significa la fe. The way signifies the faith. ¿Qué quiero decir con eso? What do I want to say when I'm saying this? La creencia, The belief, la doctrina. the doctrine. Amén. Amen. Hoy en día hay una doctrina en el judaísmo. Today we have this doctrine in Judaism, Parece que son los Lubavitch, the Babbage, la enseñanza de los judíos que siguen al rabino de Lubavitch. a doctrine that Jews follow the teaching of Babbage. Lubavitch. Say Lubavitch. That alone, huh? Ellos piensan que su rabino They believe that their rabbi es el Mesías. is the Messiah, Okay. Pero su rabino but this rabbi murió died en los años 90, in the year in the 90s. en los 1990. In the 90s he died. Okay. Hasta este momento, And up until this moment, ellos están esperando que su rabino resucite. they're waiting for their rabbi to resurrect. Amén. Esa es la creencia de ellos. This is their belief. Son judíos que creen en la palabra de Dios. They're Jews that believe in the word of God. Bueno, dicen que creen en la palabra de Dios. Well, they say they believe in the word of God. Amén. Amen. Y están esperando que su Mesías todavía resucite, And they're still waiting for their Messiah to resurrect, que es el rabino de ellos. which is their rabbi. Esa es la creencia de ellas. That's their belief. Bueno, nuestra creencia, nuestra fe, And our belief, our faith, el camino, en otras palabras, our way, in other words, es que is Jesús es el Mesías that Jesus is the Messiah, que ha sido profetizado por medio de las escrituras y los profetas. that the scripture has prophesied by the means of the prophets, Amén. Y que tenemos una tumba vacía para avalarlo. and that we have an empty tomb that to validate this, Amén. Y que tenemos testigos a lo largo de toda la historia that we have testimonies and witnesses throughout the world en que estaban dispuestos a dar su vida por eso. that were ready to give their lives over for this cause. Porque nadie da su vida por una mentira. Because no one will do this for a lie. Nadie sacrifica su vida por una mentira. No one's going to sacrifice their life for a lie. Y no tan solo eso. And not just this. Vemos en este capítulo que que Dios estaba haciendo muchos milagros por medio de Pablo. That we see in this chapter that God was performing a lot of miracles Por medio de Pablo. by Paul. Y antes, muchos milagros antes también, And before this, many more miracles por medio de los otros apóstoles by the means of the other apostles y otros hermanos. and other brothers. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say praise God? Así que después de tener el problema con los que no creyeron, So after he's having the problem with those that don't believe, decide él separar a los discípulos del resto de la congregación, del resto de la sinagoga,
he decided to withdraw all the disciples from among them. y empieza a enseñar a los creyentes, los que sí creyeron que Jesús es el Mesías. So then he began to teach those that did believe in the Messiah, the Lord Jesus. Y se queda en Éfeso para enseñar por 2 años, And he stays in Ephesus to teach these disciples por 2 ciclos de la lectura de la palabra de Dios. for 2 cycles of the reading of the portion of the Word of God, Amén, la porción semanal. the weekly portions. Amén. Y se queda está enseñando en la escuela de Tirano. And so he's teaching in the hall of Tyrannus. Amén, así es como se llama él, se llama Tirano. His name is Tyrannus. Amén, hoy en día el nombre tirano, más bien, eso es un término no muy positivo. Today and age, this name Tyrannus is not a very positive meaning. Amén. No sé, no busqué el significado de ese nombre, I pero didn't look up the meaning of this name, but obviamente no tiene un origen negativo. it has a bad- Obviamente no tiene un origen negativo. obviously his origin is not negative. Amén. Y vemos que en esa escuela, mientras él estaba en Éfeso, todos oyeron la palabra del Señor. So we see while he was in this city teaching the disciples, everyone heard the word of God. Ya sea judíos, Whether griegos. it'd be Jews and Greeks. todos oían la doctrina del Mesías. All of them heard the teaching of the word of God. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que Dios obra milagros por medio de Pablo. And so we see God working miracles through Paul. En el griego dice que Dios hacía milagros no ordinarios por medio de Pablo. So in the Greek version, the word says God was performing miracles that weren't ordinary by Paul. Dice milagros nada ordinarios, dice el texto original. Miracles that weren't ordinary in the Greek text. Okay. En otras palabras, eran extraordinarios. In other words, they were extraordinary. Amén. Porque físicamente Pablo tocaba y tenía delantales y tenía paños o pañuelos. So physically, Paul would touch handkerchief and aprons and Amén. Y se lo llevaban a gente que estaba enferma o gente que tenían demonios o que estaban poseídos o que eran oprimidos por demonios. so people would take these handkerchiefs and aprons and take them to people that were sick, were demon possessed, and they would be cured. Amén. Y la gente era sanada, los espíritus salían. And these people were cured, and the evil spirits would come out of them. Amén. Toda la gente estaba viendo estas cosas And all the people were seeing these y things, estaban oyendo de estas cosas. and they were hearing these things. Amén. Muchos caminos llegan a Éfeso. And many highways come into the city of Ephesus, Amén. Porque Éfeso era una ciudad muy conectada. because Ephesus was very connected to the world. Así que todo lo que pasaba en Éfeso So everything that happened in Ephesus, se conocía en toda Asia Menor, you would hear it in all of Asia Minor, en todos los demás pueblitos, in all the rest of the en little todas las towns, demás ciudades. and all the rest of the cities. Así que por medio de todos estos caminos se oía lo que estaba pasando So throughout these highways, you would hear what was happening in the city of Ephesus con esta gente que no eran griegos, with these people that were not Greeks, que eran judíos, that were Jews, que estaban hablando de un Dios that were speaking of a God que ellos no adoraban. that they didn't worship. Amén. Y vemos también que hay varios imitadores. And then we see that there's a lot of imitators. Amén. Vemos que los imitadores de Pablo eran exorcistas ambulantes judíos. We see that the imitators of Paul were Jews. They were itinerant Jewish exorcists. Hermano pastor, ¿tiene algo que decir? Sí, nomás quería hacer un comentario de los milagros del Señor por medio de Pablo. I just want to make a commentary of the miracles that God was performing by Paul. Porque leyendo y estudiando este libro Because while I was reading and studying this chapter, pude entender un poquito más de los milagros. I could understand a little bit more of the miracles. Hay un verso, creo que en el libro de Romanos, donde dice I believe in Romans there's a verse that says que el judío busca sabiduría, pero el griego busca señales. that the Jew looks for wisdom, but the Greek looks for signs. El apóstol Pablo entraba a las sinagogas para dialogar primero con los judíos sobre Moisés y los profetas. So Paul would enter the synagogues to have dialogues with the Jews to speak about
the prophets and the Moses, y los escritos porque ellos leían and la the palabra writings, de Dios. and the writings because they read the Word of God. Cuando uno mira las escrituras en el libro de Hechos, And so when we look at the book of Acts, los judíos no son movidos they're not moved por milagros, señales by o- miracles or o signs cosas supernaturales. or supernatural things. Ellos no son persuadidos. They're por not eso. persuaded by these things. La única manera de poder persuadir a una persona que sabe la palabra de Dios The only way you can persuade somebody that knows the Word of God es enseñar que tú sabes más que ellos. is by teaching them that by showing them that you know more than they do. Y Pablo era fariseo y era rabino. And Paul was a rabbi and a Pharisee. Y por eso a ellos uno no mira milagros casi con los judíos. So this is why we don't see a lot of miracles performed with the Jews. Pero cuando va con los gentiles, But when he goes to the Gentiles, los gentiles son ignorantes. the Gentiles are ignorant. No conocen a Moisés, They don't know Moses. no conocen los profetas, They don't know the no prophets. conocen los escritos, They don't know the writings. no saben santidad, They don't know no holiness. saben los mandamientos. They don't know the commandments. Así que a ellos So to them, les habla he speaks de Jesús Jesus. y la mayoría de los milagros suceden para los gentiles como evidencia de que Jesús es el Señor. So the miracles work in the Gentiles to show them the evidence that what he's saying about the Lord Jesus is true. Amén. Creo que es importante estas dos estrategias, I believe these two strategies are very important porque muchas veces buscamos milagros y señales solamente. because many times we're just looking for miracles and wonders. Y entre la gente que no conoce la Biblia, And in the midst of people that don't know the Word of hablo God, de cristianos que vienen a la iglesia. I'm speaking about the Christians that come to the church. Para ellos es gran cosa, It's a great and marvelous thing. pero el diablo también hace milagros y señales. But the devil also does signs and wonders. Y a ellos fácilmente se los lleva. And to them, he'll easily take them away. Pero los que sabemos la palabra de Dios, But to those that understand the Word of God, es importante buscar sabiduría it's important to look for the wisdom arriba de milagros, above miracles, porque eso es lo que está haciendo Pablo. because this is what Paul is doing. Amén. Son dos estrategias diferentes que se deben So tomar. there are two different types of strategy. Como dice nuestro hermano pastor. How our pastor tells us. Y lo vemos muy obvio en el pasaje que hemos leído. And we see that it's obvious in the passage that we're reading. Primero va a los judíos First, he goes to the Jews y les muestra con la palabra de Dios. and he shows them with the Word of Les God. muestra sabiduría. He shows them the wisdom. Les muestra que él sabe lo que está hablando. He shows them that he knows what Y he's les speaking about. prueba que lo que él sabe es cierto. And he shows them with proof that what he's saying is true. Amén. Amén. Pero va con los gentiles But then he goes to the Gentiles y tiene que mostrarse el poder sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo de Dios por medio de He Pablo. has to demonstrate the power of God that's supernatural so they can believe. Traigámoslos a nuestro día de hoy. Now let's bring it to our day. ¿En qué equipo o en qué lado estamos nosotros? And what team or what side are we on? ¿Cómo debemos de actuar? How should we act? Porque un gentil que no sabe Because a Gentile that doesn't know necesita señales y milagros, needs signs and wonders. pero una persona But a person que dice que es hijo de Dios, that says they're a child of God, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, that has received the baptism of the Holy Spirit, que ha sido bautizado en el nombre de Jesús. that has been baptized in the name of the Lord Jesus, Amén. Debe de they have to. ser persuadido por They have to be persuaded by sabiduría. wisdom. Ya llega el momento en el que ver el ver continuamente querer ver milagros, The time comes in their lives that when they see miracles or el querer ver más milagros y más milagros y más milagros. and wanting to see more miracles and miracles and miracles. No, el momento llega en el que Dios te está diciendo, no estés buscando milagros, The time comes where God is telling us, don't look for miracles porque tú ya eres uno del pueblo. because you're already a part of the people. Amén. Ve y que el Señor te pueda usar para hacer milagros allá con los que no creen. Go make yourself available so God can perform miracles through you to those that don't believe. Amén. ¿Sí me explico? Do I make myself clear?
Todos digan perspectiva. Perspective. Everyone Todos say digan perspectiva. everyone say perspective. Todos digan perspectiva. Everyone say perspective. ¿Cómo miras? How do you see things? ¿Cómo miras? How do you see things? Amén. Porque nosotros debemos estar en la posición Because we should be in the position que los judíos estaban en aquel entonces. that the Jews were there in that time. Porque ellos ya tenían un pacto. Because they already had a pact. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pacto? How many of us have a pact? Todos nosotros debemos de tener We el should pacto. all be raising our hands. El tiempo para nosotros de milagro The time of miracles for us, ya pasó. it already behind us. Ya lo vimos. We already saw them. Ya nadie nos tiene que convencer de nada. No one has to convince us of anything. Amén. Sí, sí explico. Do I explain myself? Tenemos que pensar la perspectiva del reino de Dios. We have to think in a perspective as we belong in the kingdom of Si God. queremos ver milagros, If yes, we want to see miracles. si es que queremos ver milagros, If we want to see miracles, entonces nosotros nos debemos prestar we have to allow ourselves or make ourselves available para que el Señor nos use that God would be able to use us allá afuera con el perdido, outside with the people that are lost, con aquel que dio la espalda a Dios, the one that gave their backs towards God, Ujú. el que se alejó, the one that has backslidden from God, Amén. Con aquella persona que no ha oído, to the person that has not heard yet. nunca. Never. Amén. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Amén. O para una persona que viene entrando aquí y que no sabe nada y que necesita recibir salvación. Or to a person that comes here that has not heard of any of the word of God but needs to see a sign so they could believe and be saved. O liberación. Amén. Necesita ser liberado. Or he needs to be freed. Amén. Y vemos que hay exorcistas ambulantes. And so we see these exorcists Amén. Que andan en medio tratando de hacer exorcismos. well, they're in the people Sacar espíritus inmundos de gente poseída. that they're trying to exorcise evil spirits from the people. En dos palabras, ellos se están prestando para que haya milagros y maravillas por medio de ellos. In other words, they're making themselves available so that signs and miracles can be performed by them. Amén. Y ellos están tratando de sacar ventaja de que Pablo está predicando, está sacando demonios y está haciendo milagros en el nombre de Jesús, And so they're trying to take advantage of seeing that they see Paul de Yeshua. doing miracles by using the name of the Lord Jesus. Amén. Así que ellos deciden, no, pues voy a usar esa misma fórmula yo también. So what do? They say, I must use the same word as he's using it. Voy a usar esa misma fórmula. I'm going to use that same formula. Y empiezan a tratar de sacar demonios. And so they begin to try to exorcise these demons. Los hijos de Eseba. The sons of Eseba. Yeseva. Él era un líder del servicio en el templo. He was the leader of the people. Era el líder de servicio en el templo de Dios. He was a leader in the temple of God. Él dirigía servicios, He did directed la services, administración the administration en el templo en Jerusalén. in the temple in Jerusalem. Así que era una persona que conocía la palabra de Dios. So in other words, he was a person that understood scripture. Y sus hijos también. And his children did too. Así que sus hijos están tratando de hacer sacar demonios. So his children are trying to exorcise these demons. Y deciden decir, bueno, vamos a hacerlo como lo hace Pablo, aquel Pablo. So what they say, we're gonna follow the formula that Paul's using. Os conjuro en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. I exorcise you in the name of Jesus, the one that Paul's preaching. Amén. Y la persona endemoniada está ahí And the person that's possessed by an evil spirit is there. y el espíritu se manifiesta por medio de ellos And the spirit begins to manifest by them. y le dice, a Jesús conozco And it says, Jesus, I know. y a Pablo estoy familiarizado con él, lo reconozco también. And Paul, I recognize. Pero tú, ¿quién eres? But who are you? Así se les avienta encima. And that's how the spirit speaks to them. Y se les avienta encima, los maltrata
And he leaps on them and takes over them. los hiere y salen corriendo. And he fills them and they run out leaping out Es of there. muy posible que salen casi desnudos físicamente, It's possible that they leave this place naked. aunque la frase en griego significa que también significa que salieron humillados y heridos. And so in the Greek word that word represents that they came out of there humbled, Humiliated. humiliated. Amén. Puede que salieron de las dos maneras, It could be that they left naked or humiliated. Maybe both. tal vez las dos. Maybe both. Y este hecho maravilló a toda la gente. And this one act was marvelous in the eyes of the people. Amén. Cabe notar, cabe recalcar It's worth taking notice que ellos querían el beneficio that these people wanted the benefit, de usar el nombre that they wanted the benefit of using the name de Jesús. of the Lord Jesus. Ellos querían los beneficios They wanted the benefit sin tener la relación, without having the relationship, porque ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. because they weren't baptized in the name of the Lord Jesus. ¿Y por qué no habían sido bautizados en el nombre de And Jesús? why were they baptized in His name? Porque no habían creído y aceptado que Él era el Mesías, Because they así didn't believe and accept that He was the que Messiah había sido profetizado. that was prophesied about. Ellos estaban del lado de aquellos que no creían que Él era el Mesías. They're on the other side that said that they didn't believe in the Messiah. No tenían un compromiso con la enseñanza del Mesías. They didn't have a compromise with the teachings of our Messiah. Ellos estaban aprendiendo la interpretación de la palabra de Dios de otro rabino, They were learning the Word of God through interpretations of another rabbi otro maestro. or another teacher. Amén. Pero no estaban recibiendo la doctrina, But they weren't receiving the doctrine amén, que uno recibe cuando uno está en relación directa con el Señor. that one receives when they're in a direct relationship with the Lord. Cuando uno dice, Jesús When one says, Jesus, es mi Señor, He's my Lord, Él es mi Salvador, He is my Savior. Él es, y también, más que eso, también es mi Maestro, And more than that, He's my teacher. que me enseña cómo practicar la palabra de That He's Dios. the one teaching me how to practice the Word of God. En otras palabras, yo practico la palabra de Dios como Él la vivió. In other words, I practice the Word of God as He practiced it. Amén. Y es lo que hacemos cada vez que estamos aquí. And that's what we do every time we're here. Aprender más de cuál es la opinión de nuestro Mesías. To learn more and more of the opinion or how our Messiah lived. ¿Cómo es que Él viviría? Or how would our Messiah live? Amén. ¿Cómo es que Él vivió? How did He live? ¿Cómo es que Él practicó los How mandamientos? did He practice the commandments? Porque estamos bajo su tutela de Él. Because we're under His teaching. Estamos bajo su señorío de Él. We're under His Y government. solamente cuando estamos bajo su señorío And only when we're under His authority es que pueden suceder milagros y that maravillas. miracles can happen. Amén. Amen. Así que cuando esto sucedió, So when this happened, mucha más gente empezó a oír. many more people began to believe. Y muchos más empezaron a venir y a creer, And more people came and believed on Him. a aceptar que ese Dios de los judíos es el Dios verdadero. That the God of the Jews is a real, true, living God. Y que ese Jesús, And in this Jesus, Él es el que redimió a toda la humanidad de sus pecados y su He's desobediencia. the one that redeemed all of humanity from their Y venían disobedience. y confesaban sus pecados. And they would come and confess their sins. Y muchos de ellos quemaron sus libros de artes mágicas, And many of them burned their books that belonged to witchcraft brujería, artes mágicas, magic arts, or practiced magic arts. manuales de lo oculto, de los preceptos de lo oculto. Books, manuals that dealt with the dark arts. Amén. El precio de estos libros The price of these books, llevan a 50,000 piezas de plata, came out to 50,000 pieces of silver. que hoy en día serían 27,652 onzas de Troya. Today's day would be like 26,652 ounces of Troy ounces of silver. Hoy la plata están controlando el precio de la plata. Today, the silver people are controlling the price. Hoy está como esa cantidad estaría como a 691,000, casi $692,000. $692,000.
in today's money. Y el dólar está perdiendo valor, And our dollar is losing its value. así que conforme pasa el tiempo, ese precio sube. So while that's happening, that price just keeps going up. 27,652 onzas de plata. 26,652. Se me pasó a traer una moneda para darles un ejemplo. I forgot to bring a coin so I can give you an example. Era mucho dinero. It was a lot of money. Amén. Y no estaban vendiendo esos libros, And they weren't just selling these books, los estaban quemando. they were burning them. Es como que quemaron 27,000 onzas de plata. It's like they were burning $26,000. No querían intercambiar el valor de eso. They didn't want to change the books for value so they could get something in No, ellos return. decidieron quemarlo. No, they said, I'm going to burn it. Ellos dijeron, esto es mentira, They said, this is a lie. esto no es verdad, This is not true. esto es una falsedad. This is a false. Esta brujería es completamente pecado. This witchcraft is No debemos de completely estar sin. haciendo esto. We should not be doing this. Y mejor lo quemaron a And so they venderlos said, I'd rather burn it to the ground y no venderlos. and not sell it. No, que lo puedes vender y puedes sacar No, para ayudar a los hermanos. No, but you can sell it so you can help the brothers out. No, lo quemaron. No, they said, I'd Vamos a rather ponernos burn de it. pie en esta tarde. If we can stand to our feet.